Así Ahí. que, bueno, Y cuando de hecho quieran. esta es una buena ocasión y herramienta para aprender y sacarse esas dudas. Bueno, bárbaro. Empezamos, ya tenemos ahí un número interesante para la primera fecha del año. Como Ok, decía el doc, lo hacemos regularmente, 2 veces por mes, segundo y cuarto miércoles cada mes. La estructura similar a la del año pasado, con la resolución de la encuesta, que en este caso Mati nos va a mostrar sobre la tendinopatía insercional del Aquiles. Después un temita de actualización, que hoy es lo que quedó pendiente del último Ateneo del año pasado, el uso de las endortesis en el pie plano, a cargo de José Choque, y después tenemos 2 casos, que se va a dar para un lindo análisis, que va a presentar Andrés Bigatti, y ahí secundado con el doc que conoce al paciente, y después Iván Torterolo, otro caso a resolver de trauma propiamente dicho. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos, y repito que se sientan cómodos y tranquilos y relajados, sin ningún problema. Mati, cuando quieras. Vale, voy. Un segundito. Bueno, buenas tardes. Bueno, el enunciado era simplemente lo que el doctor quería comentar un poco en el tratamiento de las tendinopatías insercionales del Aquiles, el tratamiento que es el alargamiento de la fascia del gemelo interno a nivel proximal. Tuvimos una respuesta del 58% del grupo, y la primera pregunta era si teníamos experiencia en cuanto a ese tipo de tratamiento. El 81,7% dijo que no tenía, esto es un equivalente a 58 participantes. Bien. Y después, la siguiente era como calificar los resultados en aquellos que hayan operado, ¿sí? Entonces, era como muy variable, y vemos acá como 5 de los que comentaban que le colocaban como 8 puntos en su tratamiento. Pero en cuanto a cuántas realizaron, había uno de los participantes que comentó, hizo 15 procedimientos. No, como esto es anónimo, no sabemos bien, pero estaría bueno que nos dé un poquito su experiencia. Después otros comentaron que 11, fue todo más variado. 7 personas, 2 procedimientos, 2 personas, 4. Fue un poco variado en ese sentido. Y en cuanto a los comentarios, lo que más rescato era eso, que lo habían realizado, sí, en pacientes con fascitis plantar. Bueno, eso fue un poco lo que determinamos. La indicación mayoritaria fue para este grupo, la respuesta a la fascitis plantar y no la tendinopatía insercional, ¿no, Mati? Exacto. Ok, y está presente en el auditorio el que tiene que tiene experiencia, no sé si tanta o no, pero el que No, me hizo 15 respondió que actividades hizo en como la 15. No te escuché, Mati, se corta. No, que el que hizo 15, otro que hizo 11, no sé quién habrá sido, pero Pero por eso nosotros no sabemos, pero está en el auditorio alguno que respondió que hizo más de 10. Doctor Monteagudo debe tener, pero después le pregunto. Pero de acá, a nivel local de los que estamos, ¿alguno de los que está acá hizo más de 8 o 10? 5, más de 5 por lo menos. ¿O más de 5? ¿Quién? Bueno, ¿quién quiere opinar y dar su opinión independientemente de la cantidad que haya hecho con respecto al alargamiento del gastrocnemio medial en el tratamiento de la tendinopatía insercional del Aquiles? si me Sí, permitís, doc. voy a decir 2 o 3 cositas porque creo que me parece a mí que Manuel tiene más experiencia que Sí. yo. Yo tengo 4 casos operados, de los cuales en 2 me fue bien y en 2 me fue mal. Mal significa que no conseguí el objetivo, que era quitarle el dolor al paciente. La ventaja que tiene ese alargamiento de la fascia, que puede ser hecha a cualquier parte, solamente es alargar la fascia del gemelo interno, es que el postoperatorio es rápido y entonces la gente se entusiasma con eso, y yo también. La incisión es pequeña, etcétera, etcétera, se hace con un poquito de anestesia local, es decir, es un procedimiento muy sencillo. Mi opinión, que es un prejuicio en realidad, porque con 4 casos no se puede opinar, les diría que para la tendinopatía insercional del Aquiles no me gusta. Para la tendinopatía parenquimatosa, quizás ante algunos pacientes lo podría llegar a recomendar.
pero lamentablemente las tendinopatías insercionales tuve que hacer una liberación distal con hacer una limpieza, como una queilectomía de la región. Esa es mi opinión con respecto, es decir, no me ha ido bien en concreto con el alargamiento proximal en las tendinopatías insercionales de Aquiles. Diego, ¿en el grupo de ustedes tienen experiencia? ¿Lo utilizan? Diego Gerson. Que vi que hay alguno que tiene más experiencia que otro. Yo en lo personal no hice una, dos, pero no seguí yo el paciente, así que no puedo opinar. Lo que escucho es cuál es el resultado y cuál es la indicación en qué tendinopatía insercional. Porque uno puede hablar, operé 4, 2 me fue bien, 2 me fue mal. Pero de esos 4, ¿cuál fue el criterio de inclusión para analicemos lo que hicimos? Entonces vos decís, bueno, a ver, una tendinopatía que tenía 3 años de evolución, le hice esto. Y una tendinopatía que tenía 6 meses, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, para aprender más habría que analizar los casos a los cuales se lo estamos indicando. Horacio Herrera, en el alemán, ¿lo hacen? ¿Cómo andás, Enzo? No, hicimos muy poquito, debemos haber hecho 2 o 3 y con seguimiento corto también. No podemos hacer mucha conclusión. Ok. ¿En La Plata, Roberto? No, muy poco. Alguna en fascitis plantar, que no obtuvimos resultados con otro tratamiento, y 1 o 2 en alguna metatarsalgia recidivante, pero no, pocos casos, es casi anecdótico. Ok, gracias. Doc Manuel Monteagudo, la experiencia allá de ustedes que la tienen. Tenemos amplia experiencia en la fascitis plantar, en el alargamiento general en fascitis plantar tenemos hechos bastantes casos. Yo creo que en torno a 200 pacientes operados ya en los últimos 16 años que llevamos haciendo alargamiento gemelar. Empezamos 3 grupos en Europa a la par y empezamos a estudiar estas opciones de indicación. El grupo de Londres con Matt Solan, el grupo de Burdeos con Samuel Baruch y nosotros. Empezamos primero con las fascitis plantares. Luego intentamos ver qué otros problemas del sistema aquileo-calcáneo plantar podían tener buena solución. Los ejercicios excéntricos de Alfredson, que clásicamente han sido indicados para la tendinopatía no insercional, daban muy buen resultado, pero cuando se hacían para la insercional, los resultados caían dramáticamente a efectos casi testimoniales. Es la misma experiencia que hemos tenido con la tendinopatía no insercional y el alargamiento gemelar. Mi socio Ernesto Maceira hizo varios casos de tendinopatía insercional con resultados mediocres. Cuando yo heredé sus casos, tuve que reoperar la mayoría de los casos que él había hecho solo con un alargamiento aislado del gemelo medial. Sin embargo, en la tendinopatía no insercional, en la del cuerpo del tendón, la suma del alargamiento gemelar al procedimiento que hacíamos al tendón, que era una endoscopia, una liberación, una tenolisis tenoscópica del tendón, sí mejora notablemente los resultados, tanto en mejoría global como en rapidez de recuperación, algo que es importante, por ejemplo, en deportistas. Ganaban varias semanas de tiempo en la rapidez de recuperación respecto a solo hacer una tenoscopia del tendón. Y eso es un poco la experiencia que podemos tener con ello. Sí, muy positiva en fascitis plantar, muy positiva en no insercional, poco positiva en insercional. Bárbaro, gracias, Manuel. Bueno, continuamos, José Choque, con la presentación tuya.